Hermanos, les comento lo siguiente. El domingo pasado estuvimos hablando de una enseñanza muy importante. Quiero simplemente ponerles en contexto. Algunos de ustedes están perfectamente enterados, algunos nuestros hermanos que nos acompañan el día de hoy. Estamos estudiando una serie de enseñanzas que la serie lleva por título La purificación y la transformación del alma. ¿Por qué razón hemos escogido o el Señor nos ha señalado que hablemos acerca de este tema? Pues bueno, queremos comprender por qué razón nosotros como hijos de Dios, siendo seres entes espirituales, por qué una parte de nosotros tiende a hacer lo malo. De tal manera que nosotros hemos entendido que el espíritu, cuando muramos, nuestro espíritu regresará al Señor que lo dio, pero el cuerpo volverá a la tierra de donde fue tomado. Pero el alma es la que habrá de ser juzgada. Entonces, habitualmente le predicamos al espíritu y todo lo hacemos espiritual, pero al alma, en donde nosotros cometemos los errores, donde nos equivocamos, donde pecamos, aún siendo hijos de Dios, al alma no le predicamos. Por esa razón, nuestra serie, La purificación y la transformación del alma, porque queremos ser esos hijos de Dios que Él espera que seamos, ¿verdad? Entonces, hemos estado hablando en esta serie, y el domingo pasado hablamos de un tema que es sumamente común. Vivimos con ello y necesitamos darle al Espíritu Santo libertad para que nos enseñe, pero para que nos guíe y superemos esa área. Hablamos acerca del terrible rencor. El rencor es algo que todos en algún momento lo vivimos, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que no ha sentido eso? ¿O todos lo hemos sentido? ¿O nomás yo? ¿Todos? Muy bien. Una de las cosas que aprendimos el domingo pasado es aprender el significado del rencor. ¿Qué significa? ¿Qué es? Y es un sentimiento de hostilidad basado en ira o un gran resentimiento hacia otra persona a causa de una ofensa que nos hicieron. Eso es el rencor. Y entonces nosotros permitimos que aquello crezca y se involucra nuestros sentimientos y empezamos a sentir algo feo contra el otro, ¿verdad? Eso es el rencor. Otro punto que estuvimos estudiando el domingo pasado es qué piensa Dios acerca del rencor, y nos pudimos dar cuenta que Dios jamás guarda rencor por ninguna ofensa que nosotros le hagamos. No hay ningún acto nuestro que hagamos que a Dios le haga sentir tan mal que nos guarde rencor, que tenga resentimiento hacia nosotros. No puede suceder eso. En Dios no pasa eso. La palabra de Dios en 1 Corintios dice que el amor no guarda rencor. Entonces es imposible que Dios sienta eso. E incluso vimos cómo el odio y el rencor empujan a la persona para que poco a poco en su corazón se vaya corrompiendo. Y aquella persona que permite que el rencor y el odio abracen su corazón, esta persona empezará a dar de tumbos en sus actos, empezará a corromperse. ¿Se acuerdan ustedes con Saúl? La escritura habla y dice que Saúl era un hombre que la opinión que tenía acerca de él mismo tenía una baja estima bastante mala, bastante baja. Se la pisaba solo. Pero Dios lo hizo rey, porque Dios vio que David tenía cosas muy buenas, pero Saúl nunca se las creyó. Y cuando David mató a Goliat, entonces la gente empezó a alabar a David y decían: David mató a 10,000, Saúl mató a sus 1,000, pero David a sus 10,000. Y entonces, como tenía una baja autoestima, Saúl se empezó a sentir mal y empezó a ver con malos ojos a David. Y a partir de allí buscó la muerte de David. Y no solo la muerte de David, sino que empezó a dar de tropiezos, de tal manera que no fue capaz de obedecer, de escuchar con atención la indicación de Dios y de obedecerlo. Y entonces Dios al final lo desechó como rey. Entonces, dejarse abrigar por el rencor y el odio no lleva a nada bueno,
Y por último, vimos que podíamos hacer algunas cosas para resolver el rencor de nuestro corazón. Y la clave está en perdonar y soltar. ¿Están conmigo? Muy bien. El día de hoy les hice mención qué es lo que íbamos a estudiar el día de hoy. ¿Cuál era la enseñanza del día de hoy? Y la enseñanza del día de hoy se titula Mi yo vengativo. ¿Y sabe por qué hablamos de esto? Porque esto forma parte de la vida cotidiana de todos nosotros. Y necesitamos comprender a la luz de las Escrituras sobre el tema, porque esto no se debe nombrar en nosotros. En ningún ser humano, es más. Más aún si hemos sido ya alcanzados por la sangre de Jesús y hemos sido renovados en nuestra vida. Por eso hablamos de esto, porque con este tipo de cosas todos los días pecamos. Y el día de hoy vamos a estudiar para este tema 3 puntos importantes. El primero de ellos es, ¿qué es venganza? El segundo, ¿la venganza es justicia? Y número 3, no devolvamos mal por mal. Amén. Punto 1, ¿qué es venganza? La palabra de Dios dice lo siguiente en Proverbios 20:22. No digas, me voy a vengar de este mal. Espera a que el Señor se ocupe del asunto. El diccionario de la Real Academia Española da por definición a la palabra venganza satisfacción que se toma de devolver el agravio o daños recibidos. O sea, qué bien se siente, ¿verdad? Hacerle ver, hacerle sentir al otro lo que me hizo, ¿verdad? Eso es lo que dice por definición la Real Academia Española. La venganza, hermanos, es una forma de desahogar sentimientos negativos hacia otra persona, donde a través de una agresión buscamos reparar el daño que nos hicieron. O sea, ponernos parejos por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad. Hacerle sentir lo que me hizo sentir. Y yo pregunto algo. ¿Es normal querer vengarnos? ¿Es normal? ¿Es normal? La verdad. No espiritualicemos el tema. Veámoslo desde la justa perspectiva. ¿Es normal que humanamente sintamos deseos de vengarnos? Miren, todos lo pensamos, aunque no lo querramos admitir. Todos lo pensamos. ¿Sí? Aunque no es la mejor manera de manejar un conflicto, es una inclinación humana a buscar cerrar un caso, una situación donde nos agraviaron. Humanamente se siente así. Mira, si no fuera algo normal, no fuera normal enojarnos. Porque normalmente el deseo de la venganza es consecuencia de retener el enojo. Ahorita vamos a ver más sobre eso. Entonces, si es normal enojarnos, eso provoca, si no lo atendemos, si no resolvemos el enojo pronto, eso provoca entonces que surja resentimiento y deseo de tomar venganza. Entonces, todo el mundo lo piensa, pero no lo admitimos, ¿verdad? Pregunto, ¿quién aquí es vengativo? Está bien, no se preocupen. Todos somos vengativos por naturaleza. Mira, cuando nosotros buscamos venganza,
Hay algo importante que tenemos que comprender, mira. Dios no solo enfoca en la pérdida, en lo que nos hicieron, en el daño que nos hicieron, sino que Dios enfoca en lo que sentimos, en los sentimientos, porque esos sentimientos son los que pueden controlar nuestra vida y son los que hacen que de nosotros surja la maldad que allí está anidada. O sea, Dios enfoca prácticamente más en lo que sentimos, porque eso que sentimos se desboca y nos lleva a pecar. ¿Qué dice la Escritura? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Dice, enójate, sí, enójate, está bien. Es normal, yo puse la ira en el ser humano, dice, Dios lo puso así. Pero dice, hey, enójate, pero ponle fin rápido, rápido. No dejes que se vuelva añejo el enojo. Lo dice con estas palabras, que no se ponga el sol sobre tu enojo, dando a entender, hey, no demores mucho en ponerle fin, porque a la ira, tú y yo tenemos toda la capacidad para decirle, ya basta, hasta aquí a la ira. Pero en cambio, aquellos que permanecen enojados, el día de hoy, les hicieron algo hace 10 años y todavía están enojados. Lo que pasa con esta gente es que han permitido que el sentimiento que sienten haga surgir y lo impulse a entrar en esos escalones de oscuridad y muerte de los que hemos estado hablando en domingos pasados. Uno es el resentimiento, el volver a sentir, volver a sentir la ira. Resentimiento es volver a sentir el enojo como si hubiera sido hace un ratito. Ya pasaron 10 años, pero nomás se acuerda y le empieza otra vez a surgir el enojo. El otro peldaño es empezar, si permite que se continúe el enojo, entonces la persona al paso de los días no se da cuenta, pero ya empieza a sentir odio y rencor. Y si eso no para y siguen pasando los días, la persona sin darse cuenta va a empezar a dar manifestaciones de que ha brotado en su corazón una raíz de amargura. Para entonces la persona no hace otra cosa más que pensar cómo vengarse y ocasionarle muerte o hacerle daño al otro. Entonces Dios enfoca en el sentir, en lo que tú y yo sentimos, porque eso puede provocar descontrol total de nuestra vida. La palabra de Dios en Efesios 4:26 lo dice de esta forma, es lo que les estaba diciendo ahorita. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. El sentimiento toma control de nosotros. ¿A qué sentimiento me refiero? A la ira. Y si ésta se prolonga, como dice aquí, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo entonces abre la puerta para que sean atormentados por el diablo. Hermanos, miren, el deseo de venganza es el resultado de permitir que el enojo nos dure mucho tiempo y no resolverlo pronto. El día que hablamos acerca de la ira, una de las cosas que yo les preguntaba, ¿es mala la ira? Entonces, ¿en qué momento empieza a ser mala? ¿Mandé? Cuando la utilizamos para lo malo. Muy bien. ¿Aquí alguien habló? ¿Fuiste? Cuando te quieres vengar. ¿En qué momento? Muy bien. ¿En qué momento la ira es mala? ¿O se convierte de ira buena a ira mala? ¿En qué momento? Cuando dura mucho. Muy bien. Pues es correcto todo lo que están diciendo. Cuando la ira ya... ¿Sí, José? Cuando uno ya está uno enfermo. ¿Mandé? Qué interesante lo que estamos diciendo. Todos tienen razón, todos tienen verdad. La ira deja de ser esa ira
buena para que cumpla el propósito para el cual Dios la puso en nosotros, debemos de entender, la ira tiene propósito santo y es para que tú y yo o nos empuje a salir de una condición, de un estado morboso en nuestra vida, en el sentido, por ejemplo, alguien que está deprimido. Hasta que no le dé coraje de estar ahí, lo va a empujar la ira y lo va a impulsar a salir de ese estado. Ese es cumple un propósito bueno. O alguien que, por ejemplo, ha intentado hacer algo, trabajar en algo y no ha encontrado trabajo y está desesperado. Entonces, hasta que no le surja un coraje por enfrentar la vida, no va a salir adelante. O la ira también puede ser útil para huir de una situación difícil. Cuando estás de pleito con alguien, esa ira que tienes, en lugar de dirigirla a la persona, dirígela para huir de ahí, para correr de ahí, porque si no te vas a enfrascar en pleito y hasta puedes salir herido o puedes lastimar a alguien. Entonces la ira tiene propósito bueno, para lo cual Dios la puso en nosotros. Pero cuando tú y yo la empleamos para herir a otros, ahí ya empezó a ser mala. Y esto puede suceder en cualquier lugar, aún con los que amas. Pues básicamente ese es el peor lugar para liberarla, exacto. En una ocasión me acuerdo que platiqué con un hombre. Este hombre era seguridad, era un guardia de seguridad y no sé por qué, pero él me empezó a abrir su corazón y me empezó a decir que tenía problemas en su matrimonio y le dije, oye, ¿y cómo estás con tu esposa? Y entonces me dice, no, me tuve un agarrón con ella ahorita en la mañana. ¿Y cómo fue eso? Y entonces me dice, no, hombre, es que me dijo y yo me levanté y le di, pero se dio cuenta que me había dicho que le había dado un golpazo a la esposa. Dice, y le di en la cara, pero poquito, dice. La ira nos impulsa a hacer barbaridades. Entonces, cuando la usamos para agredir a alguien, dejó de ser ira buena y se convirtió en ira mala. Ahí, en ese momento, estamos inconscientemente en el altar de adoración al reino de las tinieblas, ¿sabes? Porque ahí se puede operar cualquier plan del diablo con nosotros. Entonces debemos tener muchísimo cuidado. Dios nos dice que nos podemos enojar con alguien, pero nos dice, ponle alto pronto. No abras la puerta para que el diablo tome control. Si tú y yo no le ponemos fin a la ira, entonces la ira, el enojo, el sentimiento va a tomar control de nosotros. Y entonces va a dar lugar a que el reino de las tinieblas nos domine. Y la vamos a usar para mal, para perjudicar a otros. De repente muchos no entienden por qué en sus matrimonios no funcionan las cosas. Lo cierto es que somos presa de la ira. Y cuando nosotros permitimos que la ira fluya y no la paramos, nosotros abrimos la puerta para ser perturbados por el mismo enemigo. Le abrimos la puerta, le damos chance de que entre y no, al final nos quiere destruir, Toño. Pero qué bueno que eso no le pasa a los hijos de Dios, ¿verdad? O también les pasa. Ay, Dios mío. Cuando nosotros hacemos esto y permitimos que se prolongue, luego la venganza toma lugar. Dios mío, venganza, es nuestro tema. Mi yo vengativo, mi yo que se la quiere cobrar,
Me la hacen y me la van a pagar. Ahí está. Y la venganza tiene una base sobre la cual se nutre. Es la ira. La palabra de Dios en Levíticos 19:17 dice: no fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Aclara los asuntos con la gente en forma directa a fin de que no seas culpable de su pecado. No busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Híjole, qué palabra tan fuerte, ¿eh? Y tan cotidiana para nosotros hoy en pleno siglo XXI. Y esto fue escrito, hermanos, ay Dios mío, hace más de 2000 años, casi como 3000 cuando sucedió esto. Muy bien, punto número 2 de nuestra enseñanza. ¿La venganza es justicia? ¿Verdad que todos nosotros, todos los días, escuchamos muchísimas noticias sobre actos violentos donde en nuestra sociedad, que pasan en nuestra sociedad, entre otras cosas, asesinatos, secuestros, violaciones, robos, fraudes, cuánta cosa, donde hay un victimario y una víctima, ¿cierto? Hay uno que fue agravado, hay alguno que fue lastimado en sus intereses. Y entonces surgen por ahí manifestaciones donde dicen: queremos justicia, ¿sí o no? Queremos que se haga justicia. Y todos con mucho apego a la ley. Queremos justicia. La pregunta aquí es esta: ¿lo que quieren justicia o lo que quieren es venganza? Hermanos, cuando Dios creó al hombre y cuando el hombre pecó y Dios escogió una nación, a Israel, usted recuerda que Dios tomó un tiempo, después de la esclavitud, Dios los llevó al desierto y los llevó precisamente al monte Sinaí. ¿Se acuerda usted de esa historia? Allí en el monte Sinaí Dios se presentó al pueblo, al que había Él escogido como su pueblo. Dios quería darse a conocer como su Dios. Y los llevó al monte Sinaí. Y cuando estaba en el monte Sinaí, Dios al pueblo de Israel, a través de Moisés, les dio un canon de leyes. Les dio un montón de leyes, un código penal. Artículo 1, artículo 2, artículo 3, y ahí tú y yo, el extracto primordial de todos los casi 700 mandamientos que Dios dio, tú y yo lo tenemos en un decálogo, los 10 mandamientos, ¿sí o no? Dios sabía que el ser humano convivir en comunidad habría de tener muchos conflictos. Por eso les dio leyes, para que las leyes operaran y regularan el comportamiento de los seres humanos y se estableciera orden y respeto entre ellos. Dios sabía que entre los seres humanos iba a haber roces, iba a haber conflictos, que se iban a lastimar, que algunos se iban a dañar físicamente o se iban a dañar en sus bienes, en sus posesiones. Y entonces Dios les dejó leyes de restitución para cerrar y completar cada caso. ¿Qué es lo que hacen los abogados? ¿Cerrar casos? Así es. E incluso cuando se encuentra a un victimario, a un agresor, la ley les establece el reparar el daño, ¿sí o no? Y en la ley de Dios, lo que busca las leyes de Dios es restituir al agraviado. Mira, Dios ese código penal
lo dio al pueblo para que esas leyes fueran ejercidas, fueran impuestas en el pueblo por medio de las autoridades o los jueces asignados para ello. ¿Sí? Y nunca permitió que los ofendidos tomen represalias por su propia cuenta. No se los permitió. Si lo buscamos en la palabra de Dios, no está permitido. Dios dijo: no tomen venganza, mía es la venganza. Dios no autorizó a nadie. Sin embargo, dio leyes y las dio al pueblo, y deberían de ser aplicadas por los jueces o por los magistrados, no por la gente común. Porque si hubiera permitido la venganza siempre se ejecuta por el ofendido desde este sitio, miren, desde la ira. Estoy hablando de la venganza. Se establece, se ejecuta desde la ira y desde el resentimiento. ¿Y qué es resentimiento? ¿Qué hemos dicho que es resentimiento? Es volver a sentir la ira de la ofensa que nos hicieron tiempo atrás. Pudo haber sido hace una hora, pudo haber sido ayer, pudo haber sido hace 10 años. Y la gente se vuelve a molestar, se vuelve a prender en ira. Cuando la persona ejerce venganza, lo hace desde la ira, desde el resentimiento. Es decir, desde el lado oscuro de nosotros. Yo pregunto, ¿un hijo de Dios no tiene ese lado oscuro? ¿Sí lo tiene? ¿Sí lo tienes, Claudia? Todos lo tenemos. Todos tenemos ese lado. Es más, tan lo tenemos que muchos, cuando nos hacen enojar, salen de nuestra boca unas palabrototototototas. Y en la Escritura dice que eso no debe suceder. Pero sucede. Yo no estoy aquí para juzgar a ninguno. Estoy exponiendo la verdad de la palabra de Dios. Y estoy poniendo en perspectiva que la realidad de un creyente, si no es controlado por el Espíritu Santo, adivinen por quién va a ser dominado, por quién va a ser controlado. Por la carne. Y la carne por el diablo, por supuesto. Entonces vamos a hacer todas aquellas cosas que decimos que no hacemos. Y es pura farsa. Y eso es mentira. Entonces, cuando la gente que nos conoce como hijos de Dios nos ven que somos de chile, mole y pozole, y puras mentiras, y ven que nuestros matrimonios estamos de la greña todos los días, pasan por la puerta de nuestra casa y se oyen pleitos que parece que allí viven perros y gatos. Y luego nosotros queremos ir con la vecina. Esta mañana oyó que estábamos y oían nuestras palabras y todo. Y luego en la tarde queremos visitarla. Vecina, ¿cómo estás? Te vengo a hablar de la palabra del Señor. ¿Qué te van a creer? Lo que menos va a querer es que le hables. ¿Por qué razón? Porque ella no cree en tu Dios. O está como la esposa que se pone de greña con el esposo y no se para, no se detiene para contestar de todo, ¿sí? Y llega el marido en la tarde y le pone la Biblia abierta sobre la almohada. ¿Qué hace el marido cuando ve eso? O que le pone alabanzas porque va entrando para que se le salgan los demonios, ¿verdad? Porque son ideas espiritifláuticas que tenemos nosotros. Creemos que así vamos a convencer. ¿Y sabe qué? Lo único que hacemos es molestarlo más. Y más se cierra para el Señor. ¿Por qué razón? Porque hay incongruencia. Hay incongruencia. Entonces, fíjate bien. Todo esto te lo estoy hablando porque
en mayor grado o en menor grado, todos tenemos un yo vengativo dentro que quiere hacerle sentir al otro lo que me hace a mí sentir. La palabra de Dios nos dice esto: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Ay, Dios. En cuanto dependa de nosotros. Es decir, si tú y yo podemos hacer algo, estamos obligados delante de Dios a tú y yo dar el primer paso. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mira, el término venganza en el griego, en el original griego, hay un término que se escribe ekdikesis y significa que procede de la justicia, donde hay pureza moral. Eso es lo que significa. El término donde dice mía es la venganza, dice eso, que procede de la justicia, donde hay pureza moral. No como con la venganza humana, que es impulsada por un sentimiento de agravio o un sentimiento de indignación. El hombre quiere venganza porque se siente indignado por lo que le hicieron, y cuando esta persona hace justicia por su propia mano, está impulsada por la indignación. Nunca va a obrar justamente. Nunca es nunca. Y ahorita vamos a ver un versículo donde te lo voy a demostrar. Que nunca, cuando el hombre anda enojado, puede actuar justamente. Mira, en los escritos del Antiguo Testamento hay dos acepciones para esta palabra. Esta palabra está escrita en el griego, en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento hay dos conceptos diferentes que se relacionan con venganza, y uno de ellos se refiere a Dios, pero el otro se refiere al ser humano. Y en relación a Dios, lo baso en este versículo. Mira, Proverbios 20:22 dice: no digas me voy a vengar de este mal, espera a que el Señor se ocupe del asunto. El concepto relacionado con Dios tiene que ver con el término hebreo shalom, que significa terminar, completar, reembolsar, remunerar, recompensar. Se refiere a pagar compensación por una herida, a hacer las paces con otro. Eso es venganza justa, la que Dios hace. Pero fíjate lo que dice Éxodo 22:14: si alguien pide prestado un animal a un vecino y el animal se lastima o muere en ausencia del dueño, el que lo pidió prestado tendrá que compensar al dueño en forma total y absoluta. Esta es venganza o justicia justa. ¿Sí? Porque viene de pureza moral, procede de la justicia real, de la que Dios es. ¿Ok? Y qué interesante que este concepto shalom procede en su raíz del concepto shalom. ¿Qué es shalom? Exacto, Dios es mi paz, Dios es mi salud, Dios es mi bienestar. Es decir, en Dios estamos completos, estamos seguros, en Dios no hay gravamen. ¿Sí? Pero la segunda acepción, la que no tiene que ver con Dios y que en el Antiguo Testamento también está descrita, es el término ra. Significa malo o desagradable en el sentido de causar dolor o infelicidad. También significa ferocidad o fiereza. Y esto se refiere a lo malo, a lo maligno que hay dentro del ser humano. Cuando el hombre hace venganza, lo hace con el afán de dañar. Actúa con fiereza. Actúa
de una manera agresiva contra el otro. Entonces, tomar venganza o hacer justicia, nosotros, es que tomemos el lugar que le corresponde a Dios. ¿Y sabes qué es eso? Usurpar el lugar que le toca a Dios es lo mismo que hizo Lucifer en su trono, cuando quiso usurpar el trono de Dios, por lo cual fue expulsado del reino, del trono. Entonces no es cosa menor que el ser humano quiera hacer justicia por su propia mano. Hacer venganza es ocupar, es decirle a Dios, no te necesito, yo lo hago por mi cuenta. Aguas. Aguas. Cuando Lucifer quiso usurpar el trono de Dios, le costó que fuera expulsado de la presencia de Dios, porque la maldad había corrompido su corazón, así lo describe Ezequiel. Por eso fue expulsado de su presencia. Pero esa maldad que corrompió el corazón de Lucifer es la misma maldad que ha corrompido a la causa humana, a la raza humana, por su desobediencia. Y es la misma que nos impulsa a querer tomar el lugar de Dios cuando nosotros queremos hacer justicia por nuestra propia mano. ¿Entendemos, hermanos, la gravedad del tema? Mira, cuando la venganza es tomada en manos humanas, se toma represalia y se satisfacen los sentimientos y los deseos de ver sufrir al otro. En un acto así, en el tomar venganza, no se cumple la justicia de Dios, porque está motivada por el enojo. En este caso, no hay justicia. Lo que hay es venganza. La palabra de Dios en Santiago 1:19 dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. ¿Y para qué? Hay que ser lentos para enojarnos. ¿Por qué razón? Mira, pues la ira humana no produce la vida de justicia que Dios quiere. En pocas palabras, nunca cuando estemos enojados produciremos la vida, produciremos actos, acciones que le agraden a Dios. Nunca, estando enojados. ¿Se acuerdan que hace unos días que hablábamos acerca de la ira? Una de las cosas que sugeríamos, 10 tips para controlar la ira. ¿Saben cuál era el primero? Cuenta hasta 10. Respira hondo. Aléjate para que se te baje. Porque si en ese momento que estás presa de la ira, hablas o haces algo, nunca en la ira humana va a obrar la justicia de Dios. Nunca. El objetivo de la venganza es hacer daño, no se les olvide. En cambio, la justicia repara el mal. Entonces, hermanos, en pocas palabras, la venganza divina sí es justicia, pero la venganza humana no. Punto número 3 de nuestra enseñanza, y dice: no devolvamos mal por mal. No devolvamos mal por mal. Cuando empezamos a hablar de este tipo de defectos del carácter humano, que son las áreas donde cada uno de nosotros debe de estar trabajando, les hablaba acerca del carácter perfecto de Dios, descrito en 1 Corintios capítulo 13. De esto, tú y yo podemos entender todo lo que tú y yo no tenemos. Todo lo tiene Dios, pero ahí podemos ver todo lo que tú y yo no tenemos. Dios, el amor, dice: el amor es paciente. Tú y yo somos impacientes. Dice que el amor es bondadoso.
Y todos podemos, como todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, podemos tener paciencia, sí, pero se nos agota. Podemos ser buenos, pero no todo el tiempo, ¿verdad? Entonces dice, el amor no tiene envidia. Tú y yo podemos a veces actuar sin envidia, pero de repente nos corrompe de tal manera que perdemos los estribos. Y todo lo demás. Y quiero llegar a esta parte, pero leo. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no se enoja, no toma en cuenta el mal recibido, o sea, no se la cobra, no cobra venganza. Y luego dice, no se alegra de la injusticia. Y quiero, con este punto, quiero terminar la enseñanza. Todos tenemos dentro de nosotros un yo que es egoísta. ¿Hay alguien aquí que no tiene un yo egoísta dentro? A ver, voy a volver a preguntar. ¿Hay alguien aquí que no sea egoísta? Yo soy egoísta. ¿Tú no? Sí eres egoísta. Todos somos egoístas. Todos tenemos dentro un yo que es egoísta. Y también tenemos un yo vengativo. Y ese yo vengativo no se quiere quedar sin defenderse cuando lo agravian, cuando lo lastiman en algo o cuando le roban algo. Sale uno con la pancarta igual que todos los demás. Queremos que se haga justicia. Lo que queremos es venganza. Porque está basado del enojo, desde el resentimiento. Entonces, no debemos de ignorar que si nosotros tomamos venganza o abusamos de otros, hacemos un mal a otros, Dios jamás estará de acuerdo en que le hagamos un mal a nadie. Cualquier acto que hagamos en contra de la integridad de alguien es un acto de injusticia. No es justo hacerlo. Y Dios jamás podrá estar de acuerdo en que lo hagamos. Si nosotros permitimos que de nuestra boca, en lugar de salir una buena palabra, sale la que no debe salir, Dios jamás estará de acuerdo en que la digamos. Porque Dios no es injusto. Es un Dios bueno y lo que desea para todos es el bien. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Para un asesino Dios le desea el bien o le desea el mal? Para un violador, ¿Dios desea para él algo bueno o algo malo? A ver, la verdad. ¿Qué sienten ustedes? Todo lo que deseemos para mal de alguien, sin importar quién sea, e incluso sin importar si se lo merece o no, desearle un mal a alguien, Dios jamás estará de acuerdo. Porque es injusto eso. Porque no es desde la justicia, no es desde el amor, aunque se lo merezca. Por eso dice Dios, no tomes justicia en tu propia mano. Deja que Dios tome control del asunto. Mía es la venganza, yo pagaré. Así dice la Escritura. Entonces tú y yo calladitos y mejor sin cobrárnosla. De otro modo, estaremos tomando el lugar que le toca a Dios. Y aguas, nos estamos metiendo en camisa de 11 varas con eso. Está peor el remedio. A ver, ¿por qué los veo tan así como que? Muy bien, Eleazar, está bien. No voy a desearle mal a nadie. Ok, está bien. Leamos estas dos preguntitas. Pero ¿qué pasa si le sucede una desgracia a mi enemigo, al que me la debe? ¿Hacemos mal si nos alegramos dentro de nosotros?
¿Mandé? Eso tiene la palabra de Dios, hermanos, que ve lo que no se ve. Nos alumbra en las áreas oscuras de nosotros. Mire, todo lo malo que le pueda suceder a tu enemigo, al que te robó, al que te defraudó, al que te quemó la casa, al que te mató a un hijo, a una hija, al que te violó a una hija, al que la peor cosa que hayan hecho a tu persona o a tu familia, todo lo malo que la persona haya podido hacer, y en tu corazón tengas el dolor del recuerdo de lo que hizo, si tú no sanas tu corazón, si tú no tienes cuidado de lo que tú sientes en tu corazón hacia aquella persona, si no has resuelto correctamente esta situación y no has perdonado con integridad de corazón y no has soltado el caso en la presencia de Dios, el día que suceda una desgracia con aquel, vas a decir tú, qué bueno desgraciado. Te lo mereces. Y entonces lo vas a celebrar en el corazón. Tú no metiste las manos, estoy de acuerdo, pero por haberlo celebrado, hiciste esto. Venganza pasiva. Tú no hiciste nada, pero como si lo hubieras hecho. Hermanos, la venganza es dulce a la naturaleza humana. En cambio, el amor anhela que los que hacen mal corrijan su camino. Jesús no vino a gente buena. Jesús vino a dar la vida por pura gente mala. Y aquí está lleno de eso. ¿De qué nos jactamos, hermanos? Todo asunto lo debemos de dejar en las manos de Dios. Y el asunto de la venganza es un tema muy serio que el día de hoy tú y yo tenemos que considerar con profundidad. No podemos tú y yo querer asumir la venganza en nuestras manos, ni tampoco de manera activa, ni tampoco de manera pasiva. Alegrándote cuando veas que le pasó una desgracia. La palabra de Dios, fíjate lo que dice en la Escritura. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. No, ni tú ni yo. Él lo va a hacer. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, así de fácil. Dales agua cuando te pidan agua, que tengan sed, por Dios. Se le ponchó el carro y tú vas pasando, no te hagas de la vista gorda. Párate, ayúdale a cambiar la llanta ponchada. Dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Les va a dar pena lo malos que han sido con ustedes o conmigo, y que tú y yo les estemos pagando con un bien cuando nos han hecho mucho mal. Allí es donde se abre la puerta del Espíritu para hablarle. En esos actos nuestros, cuando tú y yo morimos a nuestro propio yo. Pero cuando tú y yo nos la queremos cobrar, tú y yo cerramos el cielo para Él. No dejen que el mal los venza. Más bien venzan el mal haciendo el bien. Y mira, otro versículo dice, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, ora por aquellos desgraciados.
bendícelos. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? ¿Qué has hecho bien? ¿Qué has hecho de más? Nada. Nada. Mira, hay un sacerdote inglés, Thomas Manton, hablando sobre el amor que no se regocija sobre la injusticia. Él dijo esto: nada es más contrario a la naturaleza misma del amor que regocijarse en el mal del otro. O sea, tomar venganza pasiva, no hay nada más contrario a la naturaleza del amor que tomar venganza pasiva. Alegrarte cuando le cayó algo malo, le pasó algo. ¿Y sabes qué? Como consejo final, toma estas medidas y parten de la escritura, de lo que ya hemos leído. No olvides esto, hagamos bien a los demás. No busquemos la venganza por nuestra propia mano, ni celebremos una desgracia en nuestros enemigos. Es decir, no tomemos venganza pasiva. Busquemos la paz con todos en tanto dependa de nosotros. Busquemos la armonía y busquemos el bien de los demás, aún siendo nuestros enemigos. Y por último, procuremos que el amor sea la atmósfera que reine en nuestras vidas. Juan Carlos, pónganse de pie, hermanos. Escogí este rostro de esta chica que está aquí porque su sola expresión sugiere que está fraguando vengarse, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Quiero invitarte que hagamos de este momento un momento de reflexión, un momento de comunicación con el Espíritu de Dios. Yo no sé en qué parte de toda la enseñanza Dios te habló, en qué parte de todo esto tú necesitas considerar. Lo que sí te puedo decir es que Dios espera una calidad de vida de sus hijos. Dios ha hecho todo de su parte para que sea posible. Nos salvó, nos perdonó de todos los pecados que habíamos hecho, todas las cosas malas que habíamos actuado, nos perdonó todas. Y su sangre es poderosa para seguir perdonando diariamente todos los pecados que sigamos haciendo y los que habremos de hacer en un año más adelante o en 2. O sea, Dios ya ha provisto el perdón. También Dios no ha tomado en cuenta nada nuestro. Dios ha provisto, ha dado a su Hijo Jesús, es decir, nos demostró su amor, y con ese amor con el que Jesús se entregó, con ese amor hubo un momento en el que tú y yo tuvimos un encuentro con Él, con Dios, donde reconocimos quiénes éramos y donde abrimos nuestro corazón para que Él pudiera entrar. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para, por medio de su Espíritu Santo, cuando tú y yo hacemos alianza con Él, entonces el dominio propio que viene del amor se manifiesta en nosotros. En cambio, si nosotros en un momento de enojo, de arrebato, nos conectamos con nuestras emociones descontroladas, nos conectamos con la ira, lo que va a suceder es que vamos a actuar desordenadamente y nos va a controlar el sentimiento de la ira y demás, y entonces vamos a tomar venganza. Dios ha hecho todo para que tú y yo podamos desarrollar la vida que Él espera que tengamos. Pero Dios ha puesto en nuestro interior, y quiero que por favor escuches bien esto que voy a decir. Dios ha puesto en nuestro interior el libre albedrío. Y ese libre albedrío es precisamente ese péndulo que hace que tú y yo inclinemos
todo nuestro ser en la dirección que nosotros queremos. Dios no interviene en ella. Dios respeta lo que elegimos tú y yo. Si tú y yo elegimos el pecado, Dios respeta nuestra decisión. No nos va a detener, ni tampoco va a dejar de amarnos. Nos va a seguir amando a pesar de la decisión que tomamos. Pero si tú y yo, en el momento de la situación, tenemos todas las variables sobre nosotros, tú y yo tenemos en nuestra libre voluntad, en nuestra libre libertad para escoger. Si tú y yo inclinamos nuestra vida hacia la vida del Espíritu, Dios respaldará nuestro proceder, para bien o para mal, pero el libre albedrío nos lo ha dado y es un gran don. ¿En dónde quieres poner tu voluntad? ¿En el espíritu o en la carne, en el pecado? ¿En dónde? Es tu elección. El vengarte o no vengarte es tu elección. El querer hacer justicia por tu propia mano es tu elección. Puedes hacerlo, pero siempre será movido desde la ira y del resentimiento por lo que te hicieron. Hay ofensa y la quieres cobrar, o la descargas en Dios y dejas que se obre la justicia de Dios en el tiempo de Dios. Yo creo que el mejor resultado, está de más decirlo, el mejor resultado siempre será cuando tú y yo hagamos alianza con el Espíritu. Cuando hagamos a un lado lo que nosotros sentimos y muramos al yo herido, y ese lo neguemos, lo crucifiquemos en la cruz, entonces la vida de Cristo surgirá en ti y en mí. Pero es elección personal. Así como el cristianismo es algo personal, a nadie se le puede obligar. Este tipo de temas que tienen que ver con nuestro yo almático, nuestro ser almático, tú y yo tenemos la voluntad, tú y yo tenemos la libertad para escoger. Y así será siempre, hasta que nuestro Señor vuelva. Así es que cierra tus ojos, pídele a Dios dirección, luz en las áreas de tu vida que necesites luz, y pide que el Espíritu Santo se vuelva ese compañero contigo, ese guía, ese amigo que camina con nosotros, que puede sentir lo que tú y yo sentimos, que tú y yo podemos descargar en Él todas nuestras ansiedades, todo nuestro dolor, y Él verdaderamente nos puede ayudar. Hagamos del Espíritu Santo un compañero para nosotros. Para eso fue dado, para eso nos fue otorgado. Nadie puede decir cuando tiene una explosión de ira que Dios lo dejó. No, Dios está allí, aunque estés enojado, aunque estés enojada. Pero de nosotros depende la forma como vamos a responder. Luego oramos mal: Señor, no sé por qué, ni cómo, ni cuándo el diablo me agarró. No, el diablo no agarra a nadie. Somos nosotros los que elegimos voluntariamente. Entonces, Padre, muchas gracias por esta enseñanza, porque nos da luz, nos permite entender lo que hay en nosotros. Nos permite ver, Dios mío, las áreas oscuras, las que no entendemos, las que no sabemos, Dios mío. A veces no comprendemos por qué respondemos de cierta forma. Tu palabra tiene luz para iluminar nuestra oscuridad, Señor. Te necesitamos tanto en nuestra vida, Señor, tanto espiritual como en nuestra vida natural, allí donde estamos en nuestro matrimonio, cuando enfrentamos cada día con nuestra pareja, cada día con nuestros hijos,
cada día por el mundo donde andamos, con los compañeros de trabajo, los que estudian, con los compañeros con los que estudian. Somos confrontados todos los días. Padre, acompáñanos. Deseamos, Dios mío, vivir realmente una vida de compañerismo con tu Espíritu Santo, y que nuestras vidas estén rendidas a ti, Señor. Reconociendo nuestra libertad de elección, la queremos rendir a ti, Señor, porque queremos vivir la vida que tú esperas de nosotros. Gracias, Padre, porque tú estás limpiando nuestras creencias, estás limpiando nuestros patrones de pensar, Señor, nuestras ideas preconcebidas. Tú estás haciendo una obra nueva en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Amén.